Alejandro García nunca imaginó que su vida cambiaría en una simple subasta. Habitante de una pequeña ciudad rural en México, estaba acostumbrado a la lucha diaria para mantener su hacienda de caballos. Desde la muerte de su padre, la hacienda había estado pasando por dificultades financieras. La crisis económica había azotado la región y él, junto con su esposa e hijos, apenas lograba pagar las deudas acumuladas a lo largo de los años. Se encontraba en una encrucijada. La tierra estaba comprometida, el ganado disminuía y el tiempo parecía correr en su contra. Con cada día que pasaba, la sensación de fracaso se hacía más pesada y el futuro de la familia parecía incierto. Fue durante una subasta local, en una calurosa mañana de sábado, que Alejandro vio lo que parecía ser su última oportunidad. Ya había perdido la cuenta de cuántas subastas había visitado sin éxito. Pero aquella era diferente. Entre los lotes de caballos sanos y prometedores, un animal se destacaba, pero no por su apariencia impresionante. Era un caballo maltratado, de pelaje opaco y cuerpo delgado. El andar del caballo era extraño, descompasado, como si algo estuviera mal. Las críticas no tardaron en aparecer, y los otros ganaderos, con miradas escépticas, se reían de aquel animal como si fuera una broma. Pero algo dentro de Alejandro lo impulsó a actuar. Tal vez fuera la sensación de que ya no tenía nada que perder, o tal vez una esperanza descabellada de que aquel caballo fuera la clave para su redención. Cuando sonó el martillo final y se vio propietario del caballo, una mezcla de emoción y duda se apoderó de Alejandro. No sabía qué esperar, pero algo en su interior le decía que debía confiar en ese animal. Sabía que la subasta no era lugar para impulsos, pero en esa situación, cualquier cosa parecía mejor que el silencioso abandono de su hacienda. Él es mío ahora. No hay vuelta atrás, pensó, observando cómo los otros ganaderos se alejaban, ya riéndose de su decisión. Era difícil de explicar, pero para Alejandro, aquel caballo representaba más que un simple animal. Representaba la última oportunidad de salvar a su familia. En los días siguientes, la vida de Alejandro giró en torno a un nuevo desafío: entrenar al caballo. Lo llevó a su hacienda, donde el animal parecía aún más perdido y debilitado. El caballo, sin nombre, apenas podía andar, pero Alejandro estaba decidido a entender qué había de especial en él. Pasó horas observando, tratando de comprender la causa de ese extraño andar. Con el tiempo, notó algo que nadie más había visto. Había una cadencia en el movimiento. No se trataba de una simple dificultad motora. Era como si el caballo estuviera bailando, dando pequeños saltos al ritmo de algo interno, como si siguiera una música que solo él escuchaba. El caballo no parecía ser solo un desafío físico, sino también mental. Alejandro se dio cuenta de que el animal respondía a sus órdenes con una sensibilidad inesperada, como si intentara encontrar un equilibrio. Ese fue el primer indicio de que quizá el caballo no fuera inútil como todos pensaban, sino alguien que necesitaba una oportunidad para brillar. Sin embargo, conforme pasaban los días, la presión aumentaba. La deuda de Alejandro con los acreedores crecía y, en cada esquina, alguien le recordaba su inminente quiebra. Aún así, el caballo y su peculiar danza eran todo lo que tenía. No podía dejar que se escapara. Necesitaba una victoria. Alejandro comenzó a entrenar con más intensidad. Si antes tenía dudas, ahora una convicción se apoderaba de él. Si logro que este caballo brille, podré salvar mi hacienda, pensaba. Pero las burlas de los otros ganaderos continuaban.
pasaban por su hacienda y se reían de él, diciendo que solo estaba perdiendo tiempo y dinero con un caballo que nunca sería nada. Con cada mirada de desprecio, el peso de la situación se intensificaba. La presión externa e interna estaba en su punto máximo. Alejandro sabía que ya no tenía tiempo para esperar, o encontraba la manera de hacer especial a aquel caballo o lo perdería todo. Poco a poco, el caballo fue mejorando. Aunque su andar seguía siendo extraño, ahora Alejandro conseguía que el animal ejecutara movimientos más coordinados, casi como una coreografía. El caballo parecía reaccionar a los estímulos de forma casi mágica. En los entrenamientos más intensos, Alejandro notaba cuán entregado estaba el caballo. Había en él una llama interna, una resistencia silenciosa, como si tuviera más que ofrecer de lo que su apariencia sugería. Ese fue el momento crucial para Alejandro. Él creía en el caballo, y con ello, la esperanza de salvar su hacienda volvía a encenderse. Sin embargo, Alejandro no podía descansar. Las deudas y la presión de la hacienda aún pendían sobre su cabeza como una nube oscura. Los vecinos y otros ganaderos seguían burlándose de su idea de competir con aquel caballo, llamándolo perdido, y diciendo que solo se estaba engañando a sí mismo. Los rumores comenzaron a propagarse, y pronto toda la ciudad parecía reírse de él. Pero eso no lo detuvo. En su corazón, algo le decía que aquel caballo tenía potencial. Sabía que, si lograba perfeccionarlo lo suficiente, podría cambiar su suerte. Su vida estaba en manos del caballo y del concurso regional que se acercaba. Con el paso de los días, la situación en la hacienda se volvía cada vez más insostenible. El dinero se acababa y Alejandro ya no conseguía pagar las cuentas. Tuvo que pedir prestado a algunos familiares, quienes ya estaban cansados de escuchar sus promesas de que todo estaría bien. Cada nuevo pedido de ayuda se volvía más difícil de hacer, y la vergüenza comenzaba a apoderarse de él. Aún así, no desistió con el caballo. Cada momento pasado entrenándolo era una forma de mantenerse firme, de encontrar algo de luz en medio de la oscuridad. El caballo respondía a pesar de las dificultades. Cada movimiento, cada paso vacilante, era un recordatorio de que tal vez aún había esperanza. Entrenamiento fue arduo y los obstáculos no disminuían. El caballo, que aún parecía estar luchando contra sus propios demonios internos, empezaba a mostrar cierto brillo. Sus pasos, aunque extraños, se volvían más fluidos. La cadencia que antes parecía desconexa, ahora se estaba convirtiendo en algo casi hipnótico. El caballo parecía comprender lo que Alejandro quería y, por más difícil que fuera, había una sintonía entre ambos. Con ello, Alejandro sintió una sensación de realización. Tal vez estaba yendo por el camino correcto. Mientras tanto, Ernesto Morales, un ganadero rico e influyente de la región, comenzó a acercarse a Alejandro. Nadie sabía mucho sobre Ernesto, pero su presencia siempre causaba incomodidad entre los demás. Era conocido por su habilidad en los negocios y por su forma de manipular las situaciones a su favor. Cuando se enteró del caballo de Alejandro, hizo una oferta para comprarlo, pero algo en su mirada hizo que Alejandro desconfiara. La oferta era baja, demasiado baja incluso para un caballo con tantos problemas, y Alejandro la rechazó sin dudar. Pero al hacer esto, no imaginaba lo que estaba a punto de enfrentar. Ernesto no se rindió. Aumentó la presión de una forma más discreta, difundiendo rumores sobre el caballo. Comenzó a decir que el animal estaba destinado al fracaso, que no había ninguna posibilidad de éxito en cualquier competición. Para Ernesto,
Aquello no se trataba solo del caballo. Era una cuestión de control. Con cada movimiento de Alejandro parecía haber una oportunidad para apoderarse de la hacienda del agricultor. Las ofertas comenzaron a aparecer con mayor frecuencia, pero siempre con la intención de presionar a Alejandro para que vendiera a un precio irrisorio. Y lo más extraño, nadie más ofrecía ninguna ayuda. El peso de la presión de Ernesto comenzó a hacerse aún más insoportable. Alejandro sentía el peso de todo aquello. Cada vez más se veía en una lucha solitaria. Su caballo, que antes era símbolo de su última esperanza, ahora parecía también ser el punto de disputa entre él y el hombre que quería quitarle todo lo que había construido. Ernesto no estaba interesado únicamente en el caballo. Quería derribar a Alejandro de todas las formas posibles. Utilizó su influencia, su riqueza y su poder para intentar aplastar la resistencia del agricultor. Pero Alejandro no estaba dispuesto a ceder. Sin embargo, las dificultades no se detuvieron allí. Como si las amenazas de Ernesto no fueran suficientes, el propio caballo de Alejandro empezó a mostrar signos de desgaste. Sus piernas, ya frágiles, comenzaron a ceder tras días intensos de entrenamiento. Pasaba noches en vela, cuidando al animal, tratando de curar sus heridas y mantener viva su esperanza. La hacienda, con sus deudas impagables y el creciente caos emocional, parecía desmoronarse a su alrededor. Con cada día, temía más por la supervivencia de la hacienda y por la posibilidad de competir en el concurso de equitación. La presión de 200. Ernesto era casi insoportable. Se volvía cada vez más agresivo, intentando convencer a los acreedores de que Alejandro ya no era capaz de mantener la hacienda. Con cada nueva maniobra de Ernesto, Alejandro se sentía más acorralado. Sabía que, si no lograba superar ese obstáculo, perdería no solo el caballo, sino también la tierra que su familia había cuidado por generaciones. Pero, de alguna forma, no podía rendirse. Cuando se anunció el concurso de equitación en Guadalajara, Alejandro lo vio como su última oportunidad. Era ahora o nunca. Para él, aquel evento era la única oportunidad de demostrar que estaba en lo cierto y que su esfuerzo valía la pena. Sabía que la competición sería dura, pero no tenía opción. Necesitaba creer que el caballo aún tenía algo especial que ofrecer. Y así, en un acto de coraje y determinación, pidió dinero prestado a sus familiares más cercanos y comenzó a planear su viaje a Guadalajara. En la mañana del viaje, con el caballo preparado y los nervios a flor de piel, Alejandro se despidió de la familia prometiendo volver con buenas noticias. El viaje hasta Guadalajara no fue fácil. Fue largo, agotador y lleno de dificultades. Cada kilómetro recorrido parecía aumentar la ansiedad de Alejandro, quien se preguntaba si realmente estaba haciendo lo correcto. Pero había algo en su pecho que lo impulsaba a seguir, una llama que no se apagaba, incluso cuando se sentía exhausto. Durante el trayecto, algo extraño comenzó a suceder. Personas desconocidas empezaron a mostrar interés por el caballo. Lo observaban a lo lejos, con miradas curiosas, y algunas incluso se detenían para preguntar por el animal. Alejandro se volvió desconfiado, sintiendo que algo andaba mal. La paranoia empezó a apoderarse de él, y no pudo evitar pensar que Ernesto estaba detrás de aquello. Era como si el juego de fuerzas se intensificara con cada minuto. Las dudas comenzaron a invadir la mente de Alejandro. Sabía que debía estar alerta. Cada paso del viaje parecía una lucha por la supervivencia. A medida que el viaje se prolongaba, Alejandro no lograba deshacerse de la sensación de que algo estaba a punto de suceder.
Mantenía al caballo bajo constante vigilancia, sintiendo que en cualquier momento su esperanza podría ser arrebatada. Cuando llegaron a un pequeño pueblo a un lado del camino, ocurrió algo insólito. El caballo desapareció. Había dejado al animal atado a un tronco, en un lugar seguro, mientras se detenía a comprar algo de comer. Al regresar, el caballo ya no estaba. El corazón de Alejandro se aceleró. Sin pensarlo 2 veces, corrió por la carretera, preguntando a todos los transeúntes si habían visto a alguien llevarse un caballo. Nadie sabía nada. Desesperado, Alejandro pasó el resto del día corriendo de un lado a otro, tratando de rastrear alguna pista que lo llevara de vuelta al caballo. El miedo y la angustia se apoderaron de él. El caballo era lo único que tenía ahora, y la idea de perderlo significaba que su última oportunidad de salvar la hacienda se esfumaría. Imaginaba los peores escenarios. ¿Habrá sido robado el caballo? ¿Habrá reconocido a alguien su importancia y estaría intentando sabotearlo? No podía permitir que eso sucediera. Al anochecer, decidió pedir ayuda al único familiar en quien podía confiar, su hermano Eduardo. Juntos, partieron en busca de pistas en la ciudad vecina. Las horas transcurrieron en una mezcla de frustración y desesperación. Cada esquina que Alejandro giraba, cada persona con la que hablaba, parecía alejarlo más y más de su objetivo, pero algo en su interior no le permitía rendirse. Recordó la expresión del caballo antes de desaparecer, cuando el animal lo miraba con una confianza mutua que no podía ignorar. Eso le daba fuerzas para continuar, a pesar de las adversidades. Finalmente, tras una búsqueda exhaustiva, Alejandro y su hermano llegaron a una pequeña hacienda aislada, en las afueras de la ciudad, y fue allí donde encontraron al caballo. Pero no fue una simple recuperación. El animal estaba siendo mantenido en un establo bajo la custodia de algunos hombres. Al ver al caballo, una ola de alivio recorrió a Alejandro, pero ese sentimiento se vio rápidamente reemplazado por la ira y la desconfianza. El caballo estaba en pésimas condiciones, más débil y con marcas de malos tratos. Fue entonces cuando el grupo de hombres apareció, con semblantes agresivos, como si lo hubieran estado esperando. Alejandro se dio cuenta de que estaba en territorio enemigo y que lo que sucedía no era un simple robo, sino algo mucho más calculado y manipulado. No sabía cómo, pero sintió que Ernesto Morales estaba detrás de todo aquello. Quería el caballo a toda costa, y para lograrlo no dudaría en utilizar todos los medios posibles. El enfrentamiento fue inevitable. Con su hermano a su lado, Alejandro intentó argumentar, pero los hombres fueron claros. El caballo ahora era de Ernesto, y él debía dejarlo ir. La tensión aumentaba con cada momento, y Alejandro sintió su corazón latir rápidamente. Sabía que si no tomaba una decisión, perdería todo: la hacienda, su dignidad y la última oportunidad de salvar a su familia. El instinto lo llevó a actuar. En un momento de rabia ciega, se lanzó hacia adelante y enfrentó a los hombres. La lucha fue breve pero violenta. Con cada golpe y cada palabra intercambiada, Alejandro sentía el peso de toda la presión que había estado enfrentando. Pero no iba a ceder. «Él no te va a entregar el caballo, Ernesto», gritó Alejandro, mientras se zafaba de los hombres. En respuesta, Ernesto apareció en la puerta del establo. Su sonrisa fría no dejaba dudas sobre sus intenciones. «No entiendes, Alejandro. Solo quería lo que es mío desde el principio. Nunca debiste dejar que esto se escapara», dijo Ernesto con una calma escalofriante. Lo que parecía una disputa por el caballo pronto se reveló como algo más profundo,
una lucha por el control de la vida de Alejandro. Ernesto no solo quería el caballo, quería la hacienda, la guerra, todo lo que Alejandro tenía. Su objetivo era aplastarlo. Alejandro sintió un escalofrío. Ya no estaba luchando solo por su caballo, sino por la supervivencia de su familia y su historia. La hacienda era todo lo que tenía, y no iba a permitir que Ernesto se la arrebatara. El enfrentamiento escaló hacia un momento decisivo. Alejandro se acercó a Ernesto, sus ojos fijos en el hombre que se había convertido en el mayor obstáculo de su vida. No soy como tú, Ernesto. Esta tierra no es tuya para tomar, y mi caballo no será tu propiedad. Con una fuerza renovada, Alejandro enfrentó a Ernesto de igual a igual, sin miedo. La lucha duró unos minutos más, pero al final, Alejandro salió victorioso. Había enfrentado al mayor enemigo de su vida, y con eso no solo recuperó el caballo, sino también su dignidad. Ernesto, derrotado, no ofreció más resistencia. Sabía que ya no podía controlar a Alejandro ni a la hacienda. Aunque no hubo un ganador claro ese día, para Alejandro, la verdadera victoria estaba en no ceder a la presión y seguir con lo que creía que era lo correcto. Sabía que lo más difícil aún estaba por venir, pero el enfrentamiento con Ernesto le había dado una nueva fuerza, algo que no sentía desde hace mucho tiempo. Con el caballo a salvo, Alejandro y su hermano siguieron hacia Guadalajara, donde los esperaba la competencia de equitación. Alejandro estaba exhausto, pero decidido. Sabía que esa era su última oportunidad. La presión que sentía era aplastante, pero también sabía que debía mantener la calma. El camino hasta el concurso fue largo, pero a cada kilómetro se acercaba más a su objetivo: demostrarle a sí mismo que no había sido un error creer en el caballo. Era la última oportunidad para salvar su hacienda, su familia y su vida. No podía fallar. La llegada a Guadalajara fue una mezcla de alivio y ansiedad. La ciudad, llena de vida y movimiento, parecía un mundo lejano de la pequeña ciudad rural de donde Alejandro había venido. Las calles estaban llenas de gente y coches, algo a lo que no estaba acostumbrado en su hacienda aislada. Cada paso que daba dentro de ese nuevo ambiente parecía cargado de expectativas. El concurso de equitación estaba programado para el día siguiente, pero la tensión ya lo invadía desde su llegada. Lo que antes parecía un sueño, ahora se transformaba en una presión constante que se acumulaba con cada hora. Alejandro pasó la noche anterior sin poder dormir bien. Cada vez que cerraba los ojos, el miedo a fallar invadía su mente. Sabía que no había vuelta atrás. El caballo, que antes era una promesa distante, ahora estaba a su lado, esperando a que él mostrara al mundo lo que realmente podía hacer. Pero ¿sería suficiente? Alejandro no estaba seguro, pero algo dentro de él le decía que no podía rendirse. Cuando finalmente llegó el día de la competencia, se puso su mejor ropa, ajustó la silla al caballo y respiró hondo. Todo lo que podía hacer era confiar en lo que había entrenado hasta ese momento. La arena estaba llena. Había muchos competidores, con caballos de raza, bien entrenados y visiblemente fuertes. Las miradas de los jueces pasaban de un competidor a otro, siempre buscando algo especial, algo que destacara. Cuando fue su turno para entrar en la arena, Alejandro sintió el peso de todas las dudas que había cargado durante el viaje. Miró al caballo a su lado y en ese momento algo increíble ocurrió. El caballo, que siempre había tenido un paso descompasado, parecía estar más tranquilo, más centrado. Tal vez era la tensión en el aire, tal vez era el propio caballo reconociendo el momento,
pero todo parecía alinearse de manera natural. Por primera vez, Alejandro estuvo seguro de que el caballo tenía algo único. La presentación comenzó, y al primer movimiento, el caballo hizo algo inesperado. En lugar de seguir la cadencia habitual, empezó a moverse con una fluidez impresionante, como si estuviera bailando. Sus pasos, que antes parecían erráticos, ahora tenían una precisión asombrosa. Alejandro apenas podía creer lo que veía. El caballo estaba sorprendiendo a todos, incluso a él mismo. La audiencia, que antes parecía indiferente, ahora observaba atentamente, impresionada con la gracia del animal. Cada salto, cada movimiento parecía un espectáculo. Lo que antes se veía como un defecto, ahora se transformaba en una habilidad única. El caballo bailaba como si fuera lo más natural del mundo. La tensión en la arena aumentaba, pero Alejandro conseguía concentrarse. Sabía que no podía cometer un error, y el caballo lo sabía también. La confianza mutua que ambos habían desarrollado durante los entrenamientos ahora se reflejaba en la actuación. Alejandro guiaba al caballo con una precisión que parecía casi mágica. Sintió que, finalmente, estaba viviendo lo que siempre soñó, la oportunidad de probar su valía. El caballo, con su paso peculiar y único, se convirtió en el centro de atención de la competencia. Nada más importaba en ese momento, su conexión con el animal y el deseo de hacer todo lo posible para alcanzar la victoria. El público se quedó en silencio, impresionado por la sincronización y la belleza de la presentación. Cuando el caballo completó el último movimiento, Alejandro sintió una oleada de alivio y gratitud. El tiempo parecía haberse detenido. Sabía que el resultado de esa actuación no solo sería una victoria personal, sino también la oportunidad de salvar su vida y la vida de su familia. El caballo no solo había cumplido lo que se esperaba de él, había superado las expectativas de todos. Aunque nadie sabía la lucha que Alejandro había enfrentado hasta ese momento, eso era más que una simple competencia de equitación. Era la prueba de que, incluso en los momentos más difíciles, la esperanza puede renovarse. Los jueces deliberaron durante algunos minutos y el silencio en la arena parecía insoportable. Alejandro, con el corazón latiendo fuertemente, miró al caballo a su lado, tratando de controlar la ansiedad. El momento de la decisión llegó. Uno de los jueces levantó la mano y anunció: el ganador es Alejandro García, con su caballo, que nos mostró una actuación única, marcada por la sensibilidad y el talento. Su presentación fue nada menos que excepcional. En ese momento, Alejandro apenas podía creer lo que oía. La victoria era suya. No solo la victoria en la competencia, sino la victoria sobre todos los obstáculos que había enfrentado. Al recibir el premio, una gran suma de dinero que ayudaría a pagar sus deudas, Alejandro sintió una mezcla de alivio y gratitud. Miró al caballo, que estaba a su lado, y sonrió. El caballo había sido su salvación, y ahora sabía que todo lo que había hecho, todo el esfuerzo, todo el dolor y las dificultades habían valido la pena. Podría regresar a su hacienda ahora con una nueva oportunidad para comenzar de nuevo. Ya no tendría que preocuparse más por la pérdida de su tierra o por el control de Ernesto. La batalla había sido ganada y la hacienda sería salvada. Pero más allá de la victoria en sí, lo que más tocó a Alejandro fue el entendimiento de que, a veces, lo que parece ser un error, una compra impulsiva o un acto de desesperación, puede revelarse como una oportunidad única. El caballo, que todos consideraron un error, fue en realidad la clave para su redención.
Lo que parecía ser una pérdida fue en realidad la base de su victoria. Y en ese momento, Alejandro comprendió algo importante. La verdadera fuerza no está en nunca caer, sino en levantarse y continuar, incluso cuando las circunstancias parecen imposibles. Él había superado sus miedos, sus dudas y la presión aplastante de perderlo todo. Ahora era un hombre renovado, con la certeza de que, con coraje y perseverancia, cualquier desafío podía ser vencido. El regreso a la hacienda fue un momento de gran alivio para Alejandro. Ya no sentía el peso de las deudas sobre sus hombros, y la visión de su casa, de su tierra, parecía aún más preciosa. La victoria en la competencia de equitación no fue solo un premio en efectivo, sino un símbolo de que había enfrentado lo imposible y ganado. La hacienda estaba a salvo, y su familia podía respirar nuevamente. Y el caballo, aquel animal que fue tan criticado y subestimado, ahora era tratado como un verdadero héroe. Ya no había duda sobre su importancia en la vida de Alejandro. Era la clave para su supervivencia, la luz que surgió en medio de la oscuridad. La noticia de su victoria se propagó rápidamente por la ciudad, y pronto la gente empezó a mirar a Alejandro con otros ojos. Muchos, que antes se burlaban de su idea de entrenar un caballo imposible, ahora lo veían con respeto. Algunos incluso lo felicitaban, reconociendo el esfuerzo y la determinación que había demostrado. Pero para Alejandro, el mayor premio no estaba en el reconocimiento de los demás, sino en la tranquilidad de saber que, finalmente, tenía el control de su destino. Ya no necesitaba demostrar nada a nadie, porque ahora sabía lo que era capaz de hacer. Pero el alivio no duró mucho. Aún quedaban asuntos por resolver, especialmente con Ernesto. A pesar de la derrota, Ernesto no había desistido de intentar tomar la hacienda de Alejandro. Sabía que el agricultor había ganado, pero estaba determinado a encontrar otra manera de presionarlo. Ernesto comenzó a difundir nuevas mentiras, tratando de descalificar la victoria de Alejandro, diciendo que había contado con suerte o que el caballo no era tan bueno como parecía. Sin embargo, Alejandro ya no se preocupaba por lo que Ernesto pensaba. Sabía que lo único que importaba era la realidad de su vida, no las mentiras difundidas por alguien que quería destruirlo. La gran lección para Alejandro no estaba solo en la victoria del concurso, sino en la superación de las dificultades que había enfrentado a lo largo de su jornada. Sabía que el camino hacia el éxito no es fácil y que hay muchos obstáculos en el camino. La lucha por la hacienda, por el caballo y por la supervivencia de su familia fue dolorosa, pero había salido más fuerte y más decidido. Ese caballo, con su paso extraño, ahora se convertía en un símbolo de resistencia y fe. Había vencido las adversidades y demostrado que, incluso en las situaciones más difíciles, siempre hay una oportunidad para empezar de nuevo. En los días siguientes, Alejandro comenzó a invertir más en su hacienda. Con el premio en efectivo, pudo pagar parte de sus deudas, restaurar la infraestructura de su propiedad y garantizar un futuro más seguro para su familia. También cuidaba con más dedicación al caballo, entrenándolo aún más para futuras competiciones, sabiendo que esa victoria era solo el comienzo. El caballo, que antes representaba solo un error, ahora simbolizaba su mayor triunfo y sabía que, juntos, podrían conquistar aún más victorias. El futuro, aunque incierto, parecía más brillante que nunca. Y así, el tiempo pasó. La hacienda de Alejandro se fue levantando lentamente, pero con firmeza.
La relación entre él y el caballo se fortalecía y con el tiempo ambos se convirtieron en una pareja inseparable. En cada nueva competencia, Alejandro y su caballo sorprendían a todos, demostrando que no se debe juzgar a nadie o a nada por su apariencia o por lo que los demás dicen. La vida de Alejandro se había transformado, pero nunca olvidó cuánto luchó para llegar allí. Cada paso dado al lado de su caballo era una victoria, no solo en las competencias, sino en la vida. La relación entre Alejandro y su caballo se transformó en algo mucho más allá del entrenamiento. Era una asociación construida sobre confianza, perseverancia y superación. Juntos habían enfrentado lo que parecía imposible, y ahora nadie podía negar la fuerza de lo que habían logrado. El caballo, con su paso peculiar, ahora era venerado, ya no como una aberración, sino como un símbolo de fuerza y resistencia. Y Alejandro, que alguna vez creyó ser un hombre derrotado, ahora era un ejemplo para todos a su alrededor. Había aprendido de la manera más difícil que por más oscuras que parezcan las cosas, siempre hay una oportunidad para quien tiene el coraje de luchar hasta el final. La victoria no fue solo sobre el caballo o el concurso, fue sobre la propia vida de Alejandro. Había vencido sus propias dudas, miedos y la presión abrumadora. Más que nunca, entendió que la verdadera superación no está en alcanzar el éxito fácilmente, sino en perseverar cuando todo parece perdido. El caballo, con su danza peculiar, se había convertido en su mayor lección, que incluso cuando los demás dudan, incluso cuando parece que todo se va a derrumbar, siempre hay algo dentro de nosotros que puede guiarnos hacia la victoria. Y, por más improbable que fuera, ese caballo y Alejandro habían conquistado lo imposible. La vida de Alejandro, después de su gran victoria, nunca volvió a ser la misma. La hacienda, que antes estaba al borde del colapso, ahora florecía de nuevo. No solo había logrado salvar su propiedad, sino también reconectarse con la verdadera esencia de lo que significaba ser un agricultor. Las noches de insomnio y los días de lucha finalmente estaban dando frutos. Pero sobre todo, sabía que la verdadera victoria no estaba solo en la conquista financiera, sino en la certeza de que no se había rendido, sin importar cuán difícil hubiera sido el camino. Los años siguientes fueron de crecimiento para Alejandro. Pudo pagar sus deudas e invertir de nuevo en el trabajo con los caballos. El caballo que lo salvó, ahora más saludable y fuerte, seguía siendo su fuente de inspiración. Juntos empezaron a participar en competiciones más grandes, y aunque el éxito nunca estuvo garantizado, cada victoria y cada logro reforzaban el vínculo entre los dos. Alejandro había aprendido a ser paciente, a confiar en el proceso y, lo más importante, a nunca dejar de luchar. Pero la verdadera transformación de Alejandro no fue solo en el aspecto financiero o en las victorias en las competiciones. Su mentalidad había cambiado, se había vuelto más sabio, más equilibrado, ya no se dejaba afectar por las opiniones de los demás, especialmente cuando se trataba de personas como Ernesto. La persecución de Ernesto, que alguna vez había sido una amenaza constante, ahora parecía algo distante e irrelevante. Alejandro sabía que, al luchar contra sus propias inseguridades y limitaciones, se había convertido en un hombre más fuerte y más capaz. Lo que antes le aterrorizaba ahora parecía pequeño frente a lo que había logrado. Y no solo la hacienda prosperó. La relación de Alejandro con su familia también se fortaleció. Su esposa, que antes lo observaba con preocupación, ahora sentía orgullo del hombre que él se había convertido.
Sus hijos, que crecieron en medio de la lucha y la incertidumbre, ahora podían soñar con un futuro más estable. Alejandro sabía que había asegurado un futuro mejor para ellos, pero, más importante, les había dado el ejemplo de nunca rendirse, sin importar lo difícil que fuera el camino. En la ciudad, la historia de Alejandro y su caballo comenzó a extenderse como una leyenda local. La gente lo veía como un símbolo de superación y resistencia. El caballo, que un día fue visto como un error, ahora era venerado. Juntos, Alejandro y el caballo se convirtieron en una inspiración para todos a su alrededor. Muchos lo buscaban para escuchar su historia, para aprender de él cómo enfrentar los desafíos de la vida. Alejandro nunca olvidó lo que vivió y las lecciones que aprendió a lo largo del proceso. Sabía que, aunque la victoria en el concurso fuera un gran logro, el verdadero premio estaba en las lecciones que había absorbido a lo largo de todo el proceso. Y así, la vida de Alejandro siguió su curso, con nuevos desafíos y nuevas victorias, pero siempre con el caballo a su lado, como un recordatorio constante de que la superación es posible, incluso cuando las probabilidades parecen estar en nuestra contra. El caballo y Alejandro tenían algo en común. Ambos habían sido juzgados, subestimados y de alguna manera despreciados. Pero juntos demostraron que las apariencias engañan y que cuando se tiene coraje para luchar y creer, lo imposible puede ser conquistado. Con el tiempo, Alejandro no solo se convirtió en un agricultor de éxito, sino también en un hombre respetado en la comunidad. Ayudaba a otros en dificultades, compartiendo su historia y sus experiencias, siempre recordando a todos que la verdadera fuerza viene de la perseverancia. El caballo que un día fue la clave para su redención, ahora era una leyenda viva, y Alejandro, el hombre que sabía que lo que parecía ser una compra impulsiva, podría, en realidad, ser el comienzo de un gran cambio. Él había aprendido que, a veces, es necesario arriesgar para encontrar lo que puede cambiar tu vida para siempre. Ahora que has visto todo hasta el final, quiero saber qué piensas sobre todo esto. ¿Cómo te tocó la historia de superación de Alejandro? ¿Qué desafíos estás enfrentando en tu vida y cómo puedes encontrar tu propia fuerza para seguir adelante? Deja tu comentario aquí abajo, porque realmente creo que tu opinión puede inspirar a otras personas también. Y antes de irte, no olvides dar like al video, porque tu like es una verdadera bendición para nosotros. Y claro, suscríbete al canal para seguir viendo más historias como esta, llenas de motivación y superación. Vamos a hacer crecer este espacio y llegar a más corazones, juntos. Cuento contigo en los comentarios, dale like y suscríbete, y hasta el próximo video.